Estamos de regreso aquí en AMM Noticias. Muchísimas gracias por el acompañamiento de esta primera media hora. Y que si bien les vamos a recordar nuestra línea de contacto 22 14 24 63 96 para que se comunique con nosotros. Y pues bueno, ya sabrá, ya se dará cuenta que aquí tenemos a un invitado especial que si bien en los programas anteriores hemos tenido pues la oportunidad de colaborar con él pues vía Zoom, vía videoconferencia, y que si bien es muy importante enfatizar de quién se trata, y pues estamos nuevamente con el doctor Raúl Nibón. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos pues esta tarde. No, la verdad es que a ustedes muchas gracias, ha sido una grata sorpresa estar con ustedes, participando con ustedes, no solamente en el tema de los juegos, las he estado escuchando previamente a mi participación, y ustedes hacen un gran trabajo, un gran programa. Estoy muy, muy agradecido con ustedes y con todo lo que hacen, no solamente en cuanto a la promoción del deporte, sino a todo lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias, doctor. Y si bien pues vamos a pasar pues ahora sí al tema en concreto, que bueno, hemos estado colaborando y los temas principales pues es qué ha sucedido pues en los Juegos Olímpicos, que si bien pues ya estamos en clausura, ya se clausuró, y que si bien pues vamos a tener un punto muy muy importante, que es un resumen general de lo que se llevó a cabo pues como México dentro pues de estos Juegos Olímpicos. Pues mira, ahorita que venía para acá pensaba en una frase de un presidente del COI que se llamaba Avery Brundage, presidente más longevo del Comité Olímpico Internacional. En 1972, después de los lamentables sucesos de Septiembre Negro, cuando atacan a la delegación israelí, se declara un día de asueto. Y al día siguiente Brundage dice, bueno, los juegos deben seguir. Dice, Games must go on, con un mensaje diciendo, los Juegos Olímpicos son más grandes que cualquier cosa. ¿Qué pasó en Tokio? Pues no, la pandemia fue más poderosa que los Juegos Olímpicos, y al final de cuentas la pandemia manda a una situación inédita en los Juegos Olímpicos. Había dos juegos que ya se habían cancelado, los juegos de los de 1918, los correspondientes a la Primera Guerra Mundial, y curiosamente los de 1940 que le tocaban a Tokio también fueron cancelados. Entonces, pero esta vez tenemos una situación que nos está llevando a algo muy muy extraño, ¿no? Entonces, pues sí, son unos juegos que marca una pandemia, unos juegos extraños. Ustedes lo vieron en la clausura, en la inauguración, en la participación, todo fue anticlimático, ¿no? Pero al final ahí están los juegos, y al final continuaron de una u otra manera, y bueno, pues ahora viene el análisis de todo de estos juegos, ¿no? Así es, y bueno, como sabemos fueron 17 días de mucha acción, de ver a bastantes deportistas de todo el mundo, y que bueno, cada uno pues dio su plus, hizo su mejor esfuerzo. Como sabemos, pues México no le fue tan bien en el tema pues de las medallas, pero bueno, muchos mexicanos apoyaron. ¿Usted cómo vio todo el desarrollo desde principio a fin? Pues mira, me emocionó mucho algunas cosas, me emocionaron mucho ciertos cuartos lugares, incluso más que las medallas. Recuerden ustedes que no es solamente la emoción de ganar un oro, sino la emoción también de verdaderamente estar en una situación competitiva. Yo sí quisiera recalcar algo de esta participación. La comparativa generalmente se hizo con Londres 2012, que es cuando tuvimos la mayor cantidad de medallas fuera de México con la actual, ¿no? Recuerden ustedes que Londres tuvo la participación de mexicanos que fueron más apoyados presupuestalmente, tanto federal como estatal. ¿Por qué? Por los Juegos Panamericanos de 2011. Traíamos todo un impulso y traíamos una muy buena generación de atletas que venían con ese impulso del 2011. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y me parece que esto es el objeto del análisis. Ahora estamos en la transición atlética. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un Rommel Pacheco que se estaba retirando, pero también tenemos otros clavadistas que estaban en proceso formativo. Los arqueros, por ejemplo, los arqueros son más longevos, pero tenemos arqueros nuevos. Tenemos, una generación en transición. Y hasta cierto punto tendríamos que evaluar si realmente fue o no fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Fue un fracaso porque la propia titular de la CONADE se pone la soga en el cuello diciendo vamos a ganar 10 medallas. Si ella hubiera dicho vamos a ganar 3 medallas, ganamos 4, entonces hubiera sido calificado como un éxito. Entonces aquí es un tema un poco más mediático, ¿no? Pero por otro lado, hay que decirlo, nunca habíamos colocado a tantos atletas mexicanos entre los primeros 10 lugares. Es decir, antes se decía que iban los mexicanos a pasear, cosa que nunca he estado de acuerdo, pero ahora ganarle a un mexicano era una cuestión de que, estaba ganándole a alguien que verdaderamente está en posición de competir. Caso de los taekwondoines, teníamos un subcampeón mundial, fue derrotado en su primera pelea,
pero vaya, eres un subcampeón mundial, o sea, le ganaron bien, vaya, ¿no? Entonces, sí hay que evaluar con más lupa la participación. ¿Usted considera que hubo como ahí una mano negra? ¿Por qué le cuento esto? Yo seguí, o quizás yo soy como muy fan de Alexa, y que si bien pues es algo que me impresionó muchísimo, la empecé o la conocí o escuché de ella cuando fueron los de Río, y que si bien pues lo empezaban a criticar de acuerdo a su peso, a su cuerpo, y entonces ya ahorita como estamos en una revolución de incluyente, que todos se ven de acuerdo a su modo siempre y cuando se sientan bien, sin necesidad de criticar y sin necesidad de adoptar críticas, me di cuenta muchísimo en varios análisis que decían que las que primero, segundo y tercer lugar no caían en posición firme, ¿no? Caían un poquito tambaleadas, caían fuera de la línea o quizás al ras de la línea, y Alexa tuvo como que ese final perfecto. ¿Usted considera que pasó algo ahí? No, mira, el gran problema con el salto de caballo es que es una prueba rapidísima y es una prueba en la que si no estamos entrenados o digamos calificados para entender un poco el salto de caballo, nos vamos con la idea del aterrizaje. Es más, en la gimnasia casi siempre decimos, aterrizó bien, ¿por qué no se la dieron? La realidad es que el salto de Alexa tenía medio giro menos que las otras tres. Por lo tanto, tenía un grado de dificultad un poco más bajo. Al revés, lo impresionante fue que teniendo un grado de dificultad más bajo, pudo alcanzar casi al tercer lugar. Es decir, el tercer lugar tenía más dificultad, tenía más valor en la ejecución, no lo cayó tan bien plantado. Alexa, por el contrario, lo planta muy bien y eso le alcanza para más o menos evaluar. Es decir, aunque Alexa hubiera hecho el salto de su vida, no hubiera logrado llegar, digamos, por el grado de dificultad. ¿Qué es lo que sí me parece que hay mano negra? Y ahí sí, discúlpeme si lo digo de manera muy abierta. El primer lugar fue una brasileña, una americana, el segundo fue una brasileña y el tercero hubiera sido una mexicana, es decir, hubiera sido un podio americano. Entonces yo sí creo que al ser un deporte de apreciación y al haber perdido ni siquiera por décimas, sino por centésimas, yo creo que sí la federación evaluó mejor dársela a una asiática que dársela a una mexicana y dar un podium totalmente americano. ¿No? Yo sí creo esa parte, pero es una opinión personal. Doctor, una pregunta. Estuve viendo una imagen en Facebook en la cual mencionaba los países con más medallas. En este caso, los principales fue Estados Unidos y después fue China. ¿Qué es lo que le falta a México, a los atletas mexicanos, para que ellos algún día puedan tener toda la cantidad de medallas en oro? Si bien sabemos que las medallas, pues, sí es un orgullo que las puedan ganar y que las puedan portar, creo que lo más valioso es el trabajo que se hace y el sacrificio que ellos, pues, realizan porque no están con la familia o porque tienen que sacrificar lo que más les gusta para seguir su disciplina. Pero, a manera personal, ¿qué cree que es lo que le falte a todos esos atletas para llegar al oro? Yo creo que son, digamos, multifactorial, pero si tuviera que resumirlo en, digamos, tres cosas, ¿no? La primera tiene que ver con el propio sistema mexicano, es decir, en realidad no hay un sistema mexicano, o sea, no podemos hablar de que existe un sistema. El sistema está montado sobre algo que es muy vago. La Ley General de Cultura Física y Deporte te habla de tres actores: el Comité Olímpico Mexicano, la CONADE y las federaciones, y al final ninguna se pone de acuerdo en cuál es el papel de cada una para el deporte de alto rendimiento. Yo en lo personal te diría, la CONADE no debería meterse en el alto rendimiento, la CONADE debe meterse para que los jóvenes tengan acceso al deporte. Es decir, apoyar a la base social para que de la base social las élites, que por definición son élites, pues se encarguen las federaciones a través de patrocinios, a través de inyección de capital por otros medios que no sea el Estado. Es decir, yo sí diría que el Estado debería abstraerse incluso de eso. Entonces, primero, tener muy claro cómo se va a montar el sistema deportivo mexicano. Esa era la primera. La segunda, creo que también tendríamos que aclarar que no solo el sistema deportivo debe fincarse en un sistema de entrenamiento, sino también en un sistema de transparencia. Mientras no hayan instancias a través de las cuales los atletas puedan ir a quejarse de una injusticia, mientras sean las federaciones las que digan, yo soy el que determina, y no puedas ir a un tribunal para que haya un fallo de un agente externo que los obligue a decir, tú estás mal, tienes que reincorporarla. Es decir, existe la CAD, pero la CAD no puede obligar a las federaciones. Mientras no haya, digamos, una instancia legal donde los atletas puedan recurrir, tampoco se va a poder. Y la tercera, como sociedad tenemos que madurar para entender que el deporte, como la política, como la cultura, como todo, tiene que comprenderse desde sus propios cimientos. Si nosotros nos la pasamos diciendo con las fórmulas tradicionales, es que no hay apoyos, yo les digo, ¿y qué harías con apoyos?
Ah, pues darles más beca, ¿no? Las becas no te van a ayudar a llegar a ser medallista, ¿no? No, lo que se debe hacer es comprender como sociedad que el deporte es también un fenómeno cultural multifactorial y tenemos que comprenderlo como obligación también de los mexicanos, así como estamos obligados a entender la política, como estamos obligados a entender la cultura, la educación, también tenemos que meternos en análisis de temas como el deporte. Muchísimas gracias por esta información. Invitarlos a todos los que nos están viendo también que si tiene alguna duda respecto pues a los temas de los Juegos Olímpicos, déjenlo en la cajita de comentarios para que también le demos pues lectura y el doctor pueda responderlas de acuerdo a sus conocimientos, sobre todo pues a su experiencia. Así es, y bueno, dejando de lado un poquito los Juegos Olímpicos, como sabemos también ya van a empezar los Juegos Paralímpicos, entonces también pues estaría padre saber qué opina, qué siente que va a venir para también estos atletas mexicanos. ¿Cree que venga la buena también, si hay apoyo también de parte del comité? Sí, la Paralimpiada nos va mucho mejor que en Juegos de Verano, siempre nos ha ido mejor y ahí hay que decirlo también es por una garra que tienen nuestros atletas paralímpicos. Tengo la oportunidad de tener un amigo que es ingeniero biomecánico que trabajó en el Comité Paralímpico y dice, es que de veras son los atletas de otro nivel, o sea, tienen una mentalidad metida en otro lado y de veras tienen un hambre de poder trascender. Si el deporte mexicano, digamos, no cayendo en los lugares comunes de no hay apoyo, no es apoyado, pues el paralimpismo menos, ¿no? O sea, ni siquiera es comprendido, y eso no solamente en México, sino a nivel mundial, el paralimpismo está verdaderamente olvidado, ¿no? Es un poco lo que pasa con las ligas femeniles. Mientras nosotros no, como sociedades, no seamos capaces de hacer un verdadero consumo del paralimpismo o del deporte femenil, sobre todo las ligas de fútbol femenil, no vamos a lograr que esto se traduzca en apoyos verdaderamente para nuestros atletas. Yo le auguro, esta vez no he seguido tanto a los atletas paralímpicos, lo confieso, pero no creo que nos vaya mal. Generalmente nos va bastante bien en nuestras competencias paralímpicas y a diferencia de los deportes de la Olimpiada de Verano, siempre México sale muy bien parado en el medallero. Y tocó un punto muy importante que dice que a veces no apoyan a estos juegos, como sabemos y estaba mencionando, pues tienen ese hambre y esa energía para competir, como sabemos, a pesar de sus discapacidades, ellos lo dejan a un lado y ponen el cuerpo, el alma y toda la mentalidad para dar lo mejor de ellos, y creo que es un tema bastante importante de apoyar, no solo a los que físicamente, pues ahorita los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos, que físicamente ellos están completos, también apoyar pues a estos participantes. Son atletas como cualquier otro y a veces no comprendemos eso, ¿no? Así es. Entonces, el atleta no se define irónicamente, no es qué tan sitios altos fortis eres, qué tan alto, rápido o más veloz eres. El atleta se compone de otras cosas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que yo prefiero 1000 veces un atleta que quede en quinto lugar, pero que sabe tener vergüenza y decir, fallé en esto, pero voy a hacer esto. Y además, que es un ejemplo para otros, que un dorado que vive ahora de sus rentas y sus glorias y que nunca saluda a un niño que lo... Entonces, yo creo que en realidad es otra definición de lo que es un atleta. Y los paralímpicos generalmente están, creo yo, dentro de esa definición de lo que es un verdadero atleta. Junto con nuestras chicas de las ligas femeniles, también lo digo. Totalmente, doctor. Y arriba mis Pumas, por cierto. Arriba las Pumas. Sí, Ya está. Richie nuevamente. Richie ahí está comentando. Recordemos que es Richie Vidente. Entonces, bueno. Aquí viene la riña, ¿no? Del totalmente. Doctor, una pregunta. Tocó algo muy importante que es la humildad. Yo creo que siempre se te han abierto las puertas y que si bien pues es algo muy, muy importante. Como le hemos comentado en colaboraciones anteriores, que si bien yo soy la que ahí está metida en otro aspecto que son los concursos de belleza, y me ha tocado ver precisamente gente que se ha preparado, digo, la preparación puede llevar al éxito, sí. Y cuando ya lo tiene, se eleva por los cielos y que es algo demasiado triste. ¿Usted considera que como mexicano ya conocemos nuestra ideología, ya conocemos la cultura, ya sabemos lo que traemos y hasta orgullosos vamos, ¿no? De Viva México. Pero ¿cree que parte del orgullo y la falta de humildad de los mismos atletas mexicanos haya sido ese puntito para no alcanzar una medalla o incluso pues un tercer lugar?
Mira, yo sí creo que hay un tema, no sé si es un tema de una ideología, una idiosincrasia mexicana propiamente, o simple y sencillamente de una psicología deportiva. Pero quisiera ver si puedo demostrar el punto con un ejemplo. En el caso de muchos deportes, como la gimnasia o el atletismo, es mucho más difícil para un atleta americano ganar su nacional que unos Juegos Olímpicos. Es decir, un atleta americano de gimnasia o de atletismo llega a su punto máximo de competición no en los Juegos Olímpicos, sino en su selectivo para Juegos Olímpicos. Es decir, es más difícil para ellos ganar sus propias competencias que los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando un atleta llega a su punto máximo y luego llega a Juegos Olímpicos? No estoy diciendo que no sean importantes, de hecho es el fin último, pero llegan con la tranquilidad de saber que ya están clasificados dentro de una masa de deportistas donde todos pueden ser oro, todos pueden ser plata. Nosotros no hemos llegado a una capacidad de generar una masividad deportiva a través de la cual nuestros nacionales sean un punto en el que nuestros atletas digan, gané el Nacional de México y soy medalla segura de oro, ¿no? Llegan a los Juegos Olímpicos a competir a su máxima competencia. A cualquiera le pasa, o sea, a cualquiera le puede pasar que lleguen y entonces pues sientan más presión. No quiere decir que los americanos no fallen. Ahí está Simone Biles, que le falló la viga de equilibrio. Bueno, bajó la dificultad y que al final ni compitió, ¿no? Pero vaya, yo creo que es un factor muy importante que generemos la suficiente masividad y respeto de nuestros propios juegos nacionales para poder generar confianza en que nuestros atletas digan, yo llegué siendo el campeón de México y eso me da un lugar en el mundo. Parece que no lo hemos logrado, por eso les digo, ¿quiénes son responsables de eso? No es la CONADE, son las federaciones las que son responsables de eso. Muchísimas gracias por esta información y que si bien pues es muy, muy lamentable esa parte, ¿no? Un poquito más sacándonos a otro tema respecto ahora sí, al tema de la mentalidad. Sabemos que la mente siempre ha jugado un papel sumamente importante, siempre he dicho que la mente y la lengua tienen un poder grandioso, pero ¿qué pasó con esta chica Biles que al final de cuentas está emitiendo mensajes? Si no estás bien de la mente, no salgas, no vayas por. ¿Usted cree que ese poquito desempeño, más bien el gran desempeño, puede arruinarse por un no puedo? Y eso es el claro ejemplo, ¿no? Mira, voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Estuve platicando mucho con muchas compañeras, sobre todo entrenadoras del medio. Mi esposa fue atleta panamericana, luego les platico qué pasó con ella, con Brenda Magaña, que fue Juegos Olímpicos de Atlanta. Estuvimos platicando la semana pasada. Muchos compañeros que somos entrenadores y todos estábamos diciendo, es que ahora las niñas se nos van a parar y van a decir, ya no compito por mi salud mental, ¿no? Decíamos algunos. Sí. Y entonces tratamos de establecer qué es lo que está ocurriendo. Y yo he tratado de hacer un ejercicio y poner orden en todo esto que está ocurriendo con el tema de Simone Biles. Entonces, por un lado está el tema de lo que dijo. O sea, lo que dijo. Y lo que dijo es verdad. O sea, lo que dice es verdad. La salud mental es muy importante. Sí, claro. Es un tema. Pero por el otro lado están los hechos. Los hechos son que ella anuncia un problema médico, luego anuncia un problema psicológico, luego anuncia que tiene un problema de twistitis, que sí existe, por cierto, la padecen los gimnastas de muy alto nivel, que se marean, que se pierden. De hecho, perderse dentro de un elemento de mortales es horrible, lo digo por experiencia también, ¿no? Y entonces, en realidad, y después viene toda un background, una historia detrás de la historia de Biles, donde ella rompe a la Federación Americana pidiendo que su leotardo tenga una cabra, porque la cabra en inglés es GOAT, Greatest of All Time. Y entonces las gimnastas dicen, ¿por qué ella va a tener esto? ¿No? Pues es que a mí nadie me alcanza, ¿no? Y luego por otro lado dicen, ella hace una competencia que se llama Biles versus Biles, porque no hay nadie que le gane. Entonces es ella haciendo lo mismo elemento y a ver ella qué calificación más alta puede tener, ¿no? Entonces muchos no podemos dejar de pensar que detrás de toda esta idea, pues sí, también subyace algún tema que tiene que ver con los patrocinios y que tiene que ver con esto. Perdón si es políticamente incorrecto, pero por el otro lado, insisto, no se puede negar lo que ella dijo, y es cierto, ¿no? La salud mental es muy importante para los atletas, y efectivamente los atletas pueden lastimarse, pueden perder la vida si ellos no están así. Entonces, nada más creo yo que hay que manejarlo deportivamente de una manera adecuada, también tomando reserva del tema. Muchísimas gracias, doctor. Un último comentario en el resumen, ahora sí, el resumen general
al grano, al contexto. Creo que ya resolvió nuestras dudas, tocó temas bastante importantes que si bien pues digo no estaban en el orden, pero que fueron saliendo y que pues nutre esta conversación. ¿Algún último comentario ya para generalizar? Pues miren, yo entré a esta disciplina, aunque ustedes no lo crean, es una rama de los estudios sociales, se llama así, el Olympic Studies. Déjenme hacer un comercial. La Academia Olímpica Mexicana está buscando gente que quiera realizar un curso en línea con la Academia Olímpica Internacional. Yo tuve la oportunidad en 2019 de hacerlo en Olimpia. Por la pandemia no se puede, pero si alguien está interesado les dejo los datos y me contacte. Pero al final de cuentas los Juegos Olímpicos, la pasión que yo les tengo es una pasión más social. Al final de cuentas son un termómetro de lo que se está viviendo en nuestro país y en el mundo. Al final de cuentas nos dicen más o menos qué es lo que está pasando. Ahí están estas atletas mujeres que están pidiendo igualdad, estas mujeres que están diciendo yo me quiero vestir como yo quiero, estas atletas que están diciendo por los oprimidos. Ellas los Juegos Olímpicos nos están marcando qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo lo que quisiera transmitir un poco con estas participaciones es no solamente es el fenómeno deportivo, sino también vean todo el trasfondo cultural, social que subyace y que es amplísimo y que nos puede llevar a muchísimos más temas que nos ayuden a comprender nuestra propia sociedad y nuestra propia cultura. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta información. Chicas, pues ahí lo tienen, y a usted también que nos está pues sintonizando lo tiene. Posteriormente vamos a compartirles los datos pues del doctor, para que si usted está interesado pues en esto, se comunique con nosotros. Ya tienen nuestra línea de comunicación 22 14 24 63 96, y ahí le vamos a dar todo lo que usted necesita. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por esta colaboración, estos pues momentos para compartir esto y entenderlo ya de manera diferente. Muchas veces podemos ver en redes sociales memes, imágenes que así, pero a ciencia cierta no se sabe. Nos dejamos llevar por esa quizá desinformación, por esa supuesta creencia, que si bien que esté aquí con nosotras para aclararlo. Y a usted muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos despedimos, chicas, gracias, muchas gracias, doctor, y pues bueno, vamos a un corte comercial, sin antes invitarlo a que siga nuestra página www.ansosmultimedios.com.